students. Now we are going to practice with the grammar of the Unit 2. If you want to follow the video with your grammar bank from Unit 2, that's going to be okay. We are going to review the past simple and the past continuous. I am not going to talk much about the past simple. No voy a hablar tanto del past simple porque entiendo que más o menos todos lo entendemos. Los verbos regulares añaden ed, we stayed, y en las negativas y en las preguntas lo que cambia, por supuesto, no es el verbo, como siempre, sino que el auxiliar se lleva a la conjugación. He didn't stay, que recordemos, didn't stay significa did not. El not es lo que niega el verbo y va detrás del auxiliar o detrás del verbo normal, no, sí, va detrás, normalmente va detrás del auxiliar, a no ser que el verbo sea was o can't, en cuyo caso es sorry. Let me check this out. I was not, or I can not. Let me write this better. I was not, I wasn't, I cannot, I can't. Cannot se puede escribir. Las formas formales de cannot son I cannot or I cannot. Both are possible and they are correct. But this is the present. Let's go back to the past simple. So, yes, I did, no, I didn't. Y los verbos irregulares, básicamente hay que aprenderse la lista. La lista, si recordáis, la subí a la aplicación Anki y también podemos practicar leyendo. I went to Turkey, she didn't go to France. Or, as the song says, como dice la canción, she wore blue velvet. Ella vestía terciopelo azul o llevaba puesto. She wore blue velvet. Importante, utilizamos el pasado simple para hablar de acciones que ocurrieron una o más de una vez en el pasado y que han terminado. Recordemos que cuando mencionamos el tiempo en el que ocurrieron, siempre es el pasado simple y no se podría usar el present perfect, que se verá más adelante. Digo para que ahora vayamos relacionando. Entonces, por suerte, a partir del presente ya no cambia la tercera persona del singular, siempre es la misma. Y las reglas de pronunciación y de escritura las reglas de pronunciación están aquí. So, spelling rules. Work, worked. Stay, stayed. Like, liked. Study, studied. Los que terminan... Algunos de los que terminan en Y, como los comparativos y superlativos, cambian la Y consonante. Stopped, stopped. Si el verbo termina en consonante, doblas la consonante final. Normalmente, de nuevo, esto no te lo estudias, sino que vas practicando, vas viendo los verbos y así se te van quedando. Pero incluso si lo estudias la lista de verbos. No hace falta que estudies la regla, porque tampoco tiene mucho sentido. La lista de verbos irregulares es la que es, no hay mucha diferencia. Lo interesante en este caso es que sepamos combinar el past simple con el past continuous. Past continuous, was, were, más el verbo ing, que es la forma de decir en español yo estaba haciendo, yo estaba andando. So, let's practice with the examples in the book, because I suppose you have forgotten them at this point. Entiendo que se nos habrán olvidado en este momento, o en este punto. 2.11. At 8:45 last Saturday, I was walking in the park. The birds were singing. It wasn't raining. Was it raining when you got up? No, it wasn't. What were you doing at 11 o'clock last night? I was watching TV. Exactly. We use the past continuous to describe an action in progress at a specific moment in the past. Se describe una acción en progreso en un momento específico del pasado. Es la típica pregunta de película de interrogatorio. ¿Qué estaba haciendo usted el día de autos a las 3 de la tarde?
Tipo, yo estaba en mi casa comiendo berzas or whatever. So, what were you doing yesterday at 6 p.m.? Whatever. We often use the past continuous to describe the situation at the beginning of a story, e.g., for example, in 1972 I was living in London. También utilizamos el pasado continuo para describir la situación al principio de una historia. Esto es lo más interesante, lo que más me interesa del past continuous, porque creo que tanto el past simple como el past continuous sabéis escribirlo. De vez en cuando se olvida algún verbo irregular o se escribe mal algún verbo, pero entiendo que lo domináis. Pero el interés consiste en que en una historia sepamos combinar el past continuous con el past simple. For example, if you tell a story about a trip, you can say, I was studying in London when... Normalmente lo que se hacen es que se combinan las dos. Los dos tiempos verbales. I was doing something when something happened. Y entonces lo que suele ocurrir es que el past continuous is interrupted by the past simple. El pasado continuo suele interrumpir el present simple. For example, I was at home yesterday. I went home. I didn't eat out. I ate at home. Importante, como pone yesterday, tiene que ser past simple. No puedes usar el present perfect. I was cooking. Yo estuve cocinando. I was cooking all night. Estuve cocinando toda la noche. Y aquí es cuando empezamos a combinar. I was cooking when the phone rang. Yo estaba cocinando cuando sonó el teléfono. Entonces, utilizamos el past simple para eventos que van en orden en el tiempo. Primero me levanté y luego hice esto y luego hice otro y luego lo demás allá. Y lo que nos aporta el past continuous, aparte de que nos habla de algo que estaba transcurriendo en el tiempo, es la posibilidad de relacionarlo con el past simple. I was cooking for an hour. After that, I watched the TV for 2 hours. ¿Veis? No sé si veis la forma de combinar los dos verbos, pero os voy a mandar ejercicios al respecto para que podamos practicarlo. And now, let me check again the grammar. Past simple or past continuous? Listen. 2.12. We were walking in the gardens when he took a photo of us. My sister arrived when I was having lunch. Exactly. As you see, they are combining these verbs. Estábamos andando en los jardines cuando él nos tomó la foto. En ese caso, estaría yo contestando la pregunta, when did you take this photo? Oh, when we were walking in the garden, this person took a photo of us. My sister arrived when I was having lunch. So, as you see, the arrival of the sister interrupted him having lunch. So we often use the past continuous and the past simple together in the same sentence. We use the past continuous to talk about a longer action that was happening in the background when the shorter past simple action happened. Lo que dice, a menudo utilizamos el past continuous y el past simple en la misma oración, la misma frase. Utilizamos el past continuous para hablar de una acción más larga que estaba ocurriendo de trasfondo cuando la acción en el pasado simple ocurrió. Por eso son buenos para empezar las historias. Si os piden una historia de un viaje, pues podéis empezar diciendo, en el año 1982 yo estaba estudiando y mis amigos me dijeron, pues vámonos. Y a partir de ahí ya contáis la historia en past simple, in order. Eso sí, importante. Cuando yo hago una lista de eventos que ocurren en past simple, esos eventos están en el orden que yo he puesto en la lista, ¿de acuerdo? A no ser que yo utilice conectores, si yo digo I woke up at 7, I had breakfast and I washed and I showered, se da por sentado que he desayunado antes de ducharme. Otra cosa es que yo especifique I had breakfast after I showered. En ese caso estoy cambiando el orden, pero si yo doy una serie si yo explico una serie de eventos en past simple,
ocurren en el orden en el que estoy usando el past simple, si no especifico antes, después, durante, en tal año, con lo que es importante a la hora de contar historias que llevemos bien el orden cronológico. So, time sequencers. Let's review this. 2.17. On their first date, they went to a restaurant. After that, they started meeting every day. On Thursday, I had an argument with my boss. The next day, I decided to look for a new job. We sat down to eat. 2 minutes later, my phone rang. When I came out of the club, he was waiting for me. The accident happened when I was crossing the road. Okay. Important. Recordemos, after that es el que hay que utilizar si no especificas después de la cosa que ocurrió antes. Me explico. After having breakfast, I had a shower. Después de desayunar, me duché. Pero si quiero decirlo del revés, no puedo hacer como en español que digo me duché y después tomé el desayuno, sino que tengo que decir after that. ¿See the difference? ¿Veis la diferencia? Entonces, then the most common way of linking consecutive actions is with then or after that, but not after. E.g., I got up and got dressed. Then I made a cup of coffee. After that, they made a cup of coffee. Pero si usas solamente el after tiene que ir delante de la cosa que fue que ocurrió después. Entonces, after the movie, we went for dinner. I think I'm going to open this because... After the movie, we went for dinner. Después de la película, fuimos a cenar. Entonces, lo que ocurrió antes, tengo que ponerlo paradójicamente después del after. Si no, si lo he dicho antes, tengo que decir we watched the movie. After that, en este caso, we went for dinner. As you see, we watched the movie. After that, we went for dinner. Como veis, el after tiene que ir siempre delante de una referencia a aquello que ocurrió antes. I hope this was easy to understand. Now, connectors. Because, porque. Porque en respuesta. Motivo, we use because to express a reason. La causa de. She was driving fast because she was in a hurry. Estaba conduciendo rápido porque tenía prisa. She was in a hurry, so she was riding fast. Tenía prisa, por lo tanto, iba conduciendo rápido. But, although, aunque. So, but, pero, although, aunque. She tried to stop the car, but she hit the man. Intentó frenar el coche, pero supongo que es esta mujer que va rápido. Pero golpeó al hombre. Although she tried to stop the car, she hit the man. Aunque intentó frenar el coche, golpeó al hombre. She was very tired, but she couldn't sleep. Estaba muy cansada, pero no podía dormir. She couldn't sleep, although she was very tired. We use but and although to show a contrast. Although can go at the beginning or in the middle of a sentence. Although puede ir al final. Y de hecho, una forma corta de decir although es though. Aunque though es al final o en medio, ¿no? Al principio debe ser although. In both cases they can be although. Bueno, intentad usar although. Though es una forma más corta y la suelen usar al final. La he visto menos al principio. O sea, al principio es mejor usar although. Cuando va al final, en ese caso no podemos traducirlo como aunque, sino que lo traduciríamos por algo del estilo no obstante. So, she was very tired. She couldn't sleep, though.
Exacto. Although es lo que ocurre es que although no se puede usar al final. Al principio puedes usar although y though, pero al final no puedes usar although. So, she was very tired. She couldn't sleep though. ¿Ok? Y en este caso, como no podemos decir aunque, en esta ocasión diríamos estaba muy cansada, no podía dormir, sin embargo. No podía dormir, no obstante. No podía dormir, no obstante. And that's it. What I am going to ask you to do is do some exercises in which you mix the past simple and the past continuous, so we can review this unit. I hope you like this one, and I will see you in the review for Unit 3.